Conexiones Artificiales les da la bienvenida a quienes nos escuchan hoy. Hoy tenemos sobre la mesa un par de textos históricos fascinantes. Sí, son unos textos increíbles. Tenemos el prólogo, La lengua sospechosa, y el primer capítulo, El hombre que esperaba, ambos del mismo libro. Y para quienes nos escuchan, la misión de este análisis profundo debe quedar muy clara desde ahorita, desde el primer segundo. Ajá. El objetivo no es aprender gramática. Aquí no vamos a recitar declinaciones ni a conjugar verbos, nada de eso. Lo que vamos a hacer es explorar cómo un experimento lingüístico minoritario terminó mutando en el centro de teorías conspirativas y blancos de persecución estatal. Y creo que el enfoque estrictamente analítico es lo que le da tanto peso a estos textos. O sea, no nos corresponde defender a este idioma, que es el esperanto, ni tampoco atacarlo. Claro, nos mantenemos totalmente neutrales aquí. Exacto. Su estructura lingüística pasa a un segundo plano. Lo que de verdad importa es usar el esperanto como una especie de prueba de Rorschach histórica, ¿no? Un espejo sociológico. Órale, un lienzo en blanco. Sí, un lienzo que carece de nacionalidad. Y precisamente por esa neutralidad, la humanidad ha proyectado sobre él sus ansiedades más profundas. Quienes anhelan la paz mundial, pues ven en sus sílabas una utopía de fraternidad. Y del otro lado de la moneda está la paranoia. Totalmente. Mientras unos ven paz, los teóricos de la conspiración ven reflejados ahí sus terrores geopolíticos más oscuros. O sea, observar las reacciones que provoca este idioma nos enseña mucho más sobre la psicología de las masas que sobre lingüística. Pues mira, para entender la motivación detrás de inventar un idioma desde cero, creo que resulta indispensable analizar el entorno de caos en el que vivía su creador. El contexto es clave. Visualicemos una ciudad donde cruzar de una calle a otra altera por completo las reglas de convivencia. Y no es solo un cambio de decir buenos días de otra forma, no. Cambian las leyes no escritas del comercio, los niveles de cortesía y la cantidad de desconfianza. Sí, la desconfianza hacia el vecino, básicamente. Hablamos de la ciudad de Bialystok en el siglo XIX. Esto era la frontera pura y dura del inmenso imperio ruso. Y las calles funcionaban como un rompecabezas humano, diseñado para generar fricción todo el tiempo. Era un ecosistema súper complejo. O sea, tenías a los comerciantes discutiendo y regateando en polaco. Ajá. Y al mismo tiempo tenías a los funcionarios zaristas imponiendo directrices en ruso, usando el idioma como un mazo de autoridad, ¿no? Exacto. Y luego los tenderos locales cambiaban al alemán dependiendo de quién entrara por la puerta. Pura supervivencia. Y claro, en el bullicio de las plazas, la población judía se comunicaba en yiddish. En ese ecosistema, el idioma no era un puente. O sea, era un muro invisible súper rígido que marcaba quién era tu aliado y quién era una amenaza. Y esa fragmentación extrema es, pues, el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza. En medio de todo ese tablero de ajedrez, nace Ludwig Leiser Zamenhof en el año 1859. Y su familia también es un factor súper importante en esto, ¿verdad? Sí. Provenía de una familia judía de clase media que navegaba por esta torre de Babel todos los días. Su padre se ganaba la vida como profesor de ruso y francés. Órale. Y además, trabajaba como censor y corrector de textos. Así que Zamenhof crece en una casa donde la materia prima son los diccionarios, las gramáticas y esa frustración constante de la incomunicación. Su objetivo central era encontrar un canal que estuviera libre del peso de la historia y de los prejuicios culturales de esas calles. Pero no buscaba crear una lengua pura o perfecta. Pues uno pensaría que sí, pero la realidad era pura y fría ingeniería. O sea, Zamenhof no operaba con la mentalidad de un folclorista buscando la raíz primordial del lenguaje. ¿No le interesaba la belleza poética? Para nada. Su enfoque era el de un arquitecto de sistemas enfrentándose a un problema de infraestructura. O sea, para que una herramienta funcione y desactive la tensión social, necesita ser adoptada masivamente. Tiene que ser fácil. Si no, nadie la usa. Totalmente. Brutalmente eficiente. Su diseño eliminó todo el peso muerto de las lenguas naturales. Descartó verbos irregulares, géneros gramaticales ilógicos y todas esas excepciones que nos toman años aprender en la escuela.
Claro, construyó un sistema modular basado en raíces simples, con prefijos y sufijos fijos, como bloques de Lego, ¿no? Exacto, como bloques. Entonces, al aplicar esa lógica modular, el aprendizaje deja de ser un ejercicio de memoria y se vuelve casi una deducción matemática. Sí, sí. Digo, si aprendes la raíz de la palabra salud y sabes que un prefijo significa lo contrario y un sufijo significa lugar, tú mismo puedes ensamblar la palabra hospital sin haberla memorizado jamás. ¡Wow! Eso está increíble. Es súper pragmático. Aprendiendo apenas unas 500 raíces, una persona podía generar miles de palabras en semanas. Ese nivel de accesibilidad buscaba establecer un terreno verdaderamente neutral. Un código de fuente abierta, por así decirlo. Exacto, fácil, común y que no le perteneciera a ningún imperio. Y bueno, este diseño abstracto finalmente se estrella contra el mundo real en 1887. El año de la publicación, ¿sí? Y lanza un folleto titulado Lingua Internatia, que significa lengua internacional, y lo publica bajo un seudónimo, Doctoro Esperanto. Y aquí hay una ironía brillante, porque a veces las creaciones cobran vida propia, ¿no? Totalmente. La gente se adueña de ellas. Sí, en su propio sistema modular, esperi significa esperar y el sufijo anto señala a la persona que hace la acción. Así que esperanto se traduce como el que espera. O sea, era solo su firma. Exacto. Ese no era el nombre del idioma, era la firma del autor. Pero los lectores congelaron la palabra y bautizaron al idioma entero con ella. Y lo fascinante aquí es que el contenido de ese folleto original de 1887 era un manual técnico. Tenía el alfabeto, reglas básicas, vocabulario y algunas frases sobre la paz. O sea, era solo un idioma auxiliar, un segundo idioma para congresos, viajes o comercio, para no depender del idioma del imperio de turno. Sí, una herramienta de bolsillo, pero precisamente esa eficiencia fue el catalizador de su condena. Al ser tan simple, empezaron a formarse círculos de estudio de manera orgánica por todos lados. Empezó a cruzar fronteras, supongo. Rapidísimo. Pasó a Alemania, Francia, Suiza, y como no necesitabas ir a la universidad para aprenderlo, lo adoptaron grupos de base, el movimiento obrero socialista, pacifistas, pedagogos e incluso masones intrigados por la fraternidad universal. Atrajo una diversidad de gente que, a los ojos del poder, ya era sospechosa. Claro, al agrupar a toda esta fauna social bajo un mismo paraguas, se volvió un canal cifrado para idealistas sin fronteras. Y aquí es donde se pone realmente interesante la exploración, porque damos un salto desde estos clubes de lectura directamente a la maquinaria del Estado totalitario. El prólogo describe una imagen visual súper fuerte, un papel amarillento que pesa como una sentencia. Un documento oficial. Ajá. Es una orden administrativa rutinaria emanada desde el Tercer Reich, redactada en un alemán impecable que prohíbe explícitamente la participación en grupos de idioma internacional bajo amenaza de consecuencias penales. Es escalofriante. Sí. Pues mira, ese documento cobra sentido cuando analizas fríamente la ideología del régimen nazi. Ellos tenían una fobia patológica a cualquier estructura transnacional. Todo lo que no fuera su nación era amenaza. Exacto. Su propaganda demonizaba a bancos internacionales, la iglesia, sindicatos globales y obviamente a las lenguas que no estuvieran atadas a un territorio o a una raza específica. Culpaba de sus crisis a judíos, masones y bolcheviques, ¿no? Así es. El esperanto marcaba absolutamente todas las casillas de su paranoia. Fue creado por un judío, adoptado por obreros y masones y prometía comunicación directa. Pero a ver, yo te pregunto, y seguro nuestra audiencia lo piensa, ¿por qué el mismísimo Hitler dedicaría recursos y espacio en sus textos? Porque el nazismo entendía perfectamente que el lenguaje construye la realidad, y el esperanto representaba un choque simbólico brutal contra su doctrina. O sea, chocaban en valores fundamentales. Totalmente. El Reich planteaba jerarquía racial, el esperanto prometía igualdad lingüística incondicional. El régimen quería territorio conquistado y dinamitar puentes. Claro, para ellos no era una inofensiva lista de vocabulario, era la infraestructura de comunicaciones de una resistencia global. Exactamente. Por eso debía ser arrancado de raíz. ¡Wow! Así de poderoso es el lenguaje.
Pero el texto nos muestra que la historia no termina ahí. Esta capacidad del idioma para generar sospechas mutó hacia nuevas teorías de conspiración. Sí, la paranoia simplemente se adaptó a los nuevos tiempos. El texto menciona teorías modernas loquísimas, por ejemplo, panfletos cristianos apocalípticos que llaman al esperanto, literal, el idioma del anticristo. Dicen que esa promesa de paz es la antesala de un gobierno mundial tiránico, y en foros digitales del nuevo orden mundial lo mezclan con símbolos masónicos y nombres antiguos como Baal o Moloch. Entonces, a ver, Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo se forman las creencias, en el discurso de alerta constante, el esperanto es simplemente demasiado internacional para pasar inadvertido, y al no tener un Estado o un ejército que defienda su narrativa, se vuelve un blanco fácil. es demasiado neutro, entonces la gente lo llena con su propia paranoia. ¡Exacto! Quien teme a un gobierno mundial ve en él el idioma de esa aristopía. Quien teme perder sus tradiciones ve una máquina de homogenización. El idioma no hace nada de esto. Su único crimen es existir como un espejo perfecto para esos miedos. ¡Qué fascinante concepto! La neutralidad como un espejo aterrorizante. Y para quienes nos escuchan hoy, cabe hacer una pausa y preguntar, ¿y qué significa todo esto para nosotros? Porque, si nadie en la audiencia va a ir a un congreso de Esperanto mañana, esto podría sonar a una simple anécdota histórica. Pues el valor de este análisis radica en el pensamiento crítico. Demuestra que el miedo puede tomar el algoritmo más inofensivo y volverlo una amenaza existencial. Y para cerrar nuestra sesión, quiero dejar una idea nueva en el aire, construida sobre esto. A ver, cuéntanos. Si unas cuantas sílabas inventadas en el siglo XIX lograron desatar tanta paranoia gubernamental y teorías del fin del mundo, piensen en las herramientas neutrales de tecnología e inteligencia artificial que usamos todos los días. Sí, las redes, los algoritmos. Exacto. Códigos neutrales que procesan información global en milisegundos. ¿En cuál de nuestras aplicaciones cotidianas estaremos proyectando los miedos y las teorías conspirativas del mañana sin darnos cuenta? Ahí queda esa reflexión. Es una pregunta para llevarse a casa y pensarle un buen rato. Totalmente. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este análisis. Sigan cuestionando, sigan buscando esas conexiones y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. ¡Hasta pronto!